Bueno, para empezar necesitamos definir qué es una derivada y para esto tenemos una función f de x y la derivada la vamos a expresar como f' de x. F' de x va a ser igual al límite cuando el diferencial de x sea igual a 0. Esto quiere decir que f de x más el diferencial de x menos f de x entre el diferencial de x. Eso es como que la formulita. Y esta se las voy a explicar después con una fórmula que se llama la fórmula de los 4 pasos. Por el momento es importante que recuerden que para denotar la derivada podemos hacerlo con y', con el diferencial de y entre el diferencial de x o la derivada de x respecto a y. Estas son importantes porque en algún momento van a encontrar problemas que en vez de decir encuentra la derivada, van a poner alguna de estas simbologías o esta. Entonces tómenlo mucho en cuenta. Bueno, en el primer ejercicio tenemos que f de x es igual a 5 y nos piden contar su derivada. Entonces, si ya leyeron el formulario, van a ver de que existe una formulita que ahí llamaremos fórmula 1 y es la derivada de una constante. Llámese constante a cualquier número n, el que ustedes quieran, positivo, negativo, mientras que sea un número que pertenezca a los reales, pues va a ser una constante. Puede tener puntos decimales, eso no causa algún problema, puede ser una fracción. Y entonces nos dice que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y 5 es una constante en este caso, entonces la derivada de 5 es igual a 0. En el segundo problema tenemos que la función de x va a ser igual a menos 2x y estamos buscando su derivada. Entonces, en la fórmula 3 dice que la derivada de una constante por una variable va a ser igual a la constante por el diferencial de la variable entre el diferencial de x. Y entonces lo sustituimos. La derivada de menos 2x va a ser igual a menos 2, porque menos 2 es la constante, es el numerito. Esta se va a multiplicar por el diferencial de la variable, que en este caso sería x, entre el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, esta aún nos falta terminar de desarrollarla. Y para eso existe la fórmula 2. Que nos dice que la derivada de x va a ser igual a 1. Entonces aquí sustituimos y queda como 1. Menos 2 por 1 nos va a dar menos 2 y esa sería nuestra respuesta. En el problema 3 tenemos algo muy interesante y es de que ya como tal tenemos un polinomio. Esto nos va a permitir como que encontrar la manera en la que vamos a tratar todas las funciones cuando queramos derivarlo. Y en este caso vamos a recordar de que un término en nuestro polinomio está formado por la literal, por el exponente, el coeficiente y su respectivo signo. Puede ser más, menos. En este caso, lo primero que hay que hacer es separar nuestro polinomio en términos. Este es el término independiente y este es nuestro primer término. Y esto es porque pues la x está elevado a la 1. Entonces, después de eso, cuando vamos a derivar, vamos a separarlos cada uno. Vamos a tratarlos como diferentes. ¿Y a qué me refiero que los vamos a tratar como diferentes? Esto quiere decir que los vamos a separar. No podemos operar con todo junto porque no existe precisamente una fórmula que nos permite resolverlo directamente. Y es más sencillo solamente aplicar las primeras 5 o 6 fórmulas que aventarnos las que ya están más confusas, por así decirlo. Son lo mismo pero con menos pasos, pero necesitamos que primero tengan clara esta parte para poder explicarles las fórmulas que continúan. Entonces, pues empezamos a separarlo. Necesitamos el diferencial. Necesitamos el diferencial de x,
con respecto al diferencial de x, de primero de menos 2x. Y aquí va una formulita, la cual nos dice de que tenemos el diferencial sobre el diferencial de x de una constante por una variable. Y entonces esto nos dice de que el diferencial de v entre el diferencial de x se va a multiplicar por c. O sea, de que la constante, en este caso menos 2, lo vamos a pasar directamente hacia este lado. Entonces tenemos que menos 2 se va a multiplicar por la diferencial de x entre la diferencial de x. Y esto, pues, le aplicamos la segunda formulita, que dice que la diferencial de x entre la diferencial de x va a ser 1. Entonces es menos 2 por 1. Termina quedando como menos 2. ¿Ok? Y entonces ahí ya solamente nos falta tratar el más 2. Bien, y ahora vamos con el término independiente, pues tenemos que es la derivada de más 2. Y esto les recuerda algo, ¿no? Pues a la formulita 1. La cual nos dice que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Entonces es 0. Y como que vamos a juntar ambas partes. ¿Cuál era la derivada de menos 2x? Pues era menos 2, ¿no? Y luego aquí pues es más la derivada de más 2. Y entonces pues esto es más 0, ¿no? Por lo tanto, este f de x va a ser igual a la suma de estos dos términos, que va a ser igual a menos 2. Aquí hay algo muy importante que resaltar de una regla, y pues sería el diferencial de un x a la n entre el diferencial de x. En esta parte, lo importante es darnos cuenta de n, de nuestro exponente. ¿Ok? ¿Por qué? Técnicamente, de él depende todo, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es agarrar y poner a n aquí, como si fuera nuestro coeficiente en el polinomio, y vamos a poner de nuevo a x, y aquí va a ser n menos 1, y es todo. Solamente pasamos a n para acá y luego n vuelve a quedar aquí, pero le vamos a restar 1, y esa sería el diferencial. Ejemplo, si tenemos que la derivada de x a la 5, esto va a ser igual, pues pasamos a n, a nuestro exponente, como coeficiente, le ponemos un 5, y después volvemos a poner a x, con la diferencia de que nuestro exponente va a ser menos 1. Entonces es 5x a la cuarta. Y listo, eso es todo. Y hay muchos ejemplos de este y muchos ejercicios. Y a continuación les explico el más difícil, por así decirlo, que lo único que tiene complicado es acomodar todo. Pero en general tiene una solución muy sencilla. Este ejercicio específicamente no me acuerdo qué número es, pero lo importante es que antes de entrar a la derivada, podemos hacer de 2. O le aplicamos la fórmula de la derivada de u por b, o desarrollamos este polinomio,
Lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar el polinomio. La primera que les voy a explicar es la cuestión de desarrollar el polinomio. Va a ser algo largo porque pues tienes que hacer la multiplicación de todo esto, pero por otro lado, a la hora de hacer la derivada, vas a tener que ocupar solamente la fórmula del exponente de la derivada de un x a un exponente diferente de 1, y pues por otro lado la de la constante, y son las únicas que ocupas en realidad. Entonces pues vamos, recuerden que cuando multiplicamos hacemos término por término y los vamos anotando. 5x al cuadrado por x al cuadrado pues es 5. X al cuadrado por x al cuadrado va a ser x a la 2 más 2, que esto finalmente nos va a dar 4. Y luego le vamos a poner más 5x al cuadrado por x, va a ser 5x. 2 más 1 nos va a dar 3, más 5x al cuadrado por 4x. Por 4, perdón. Entonces 5 por 4 nos da 20. Y x al cuadrado no tiene con qué multiplicarse, entonces solamente ponemos x al cuadrado. Ahora vamos con el 3. Recuerden respetar los signos porque eso puede cambiar. Entonces es menos 3 por x al cuadrado, pues va a dar menos 3x al cuadrado. Menos 3 por x va a ser menos 3x. Y menos 3 por 4 da menos 12. Y luego ya solamente sumamos 5x a la cuarta más 5x al cubo más 17x al cuadrado menos 3x menos 12. Y esto es lo que vamos a buscar su derivada en sí. Entonces es la derivada de todo esto. Es con lo que vamos a estar trabajando, porque finalmente esto es igual que esto, solamente que desarrollado. Y bueno, necesitamos encontrar esto. Y ustedes dirán que flojera, es un montón. Y sí, la neta sí es un montón, pero vamos término por término y así no nos agobia tanto ver esta cosota. Entonces vamos a empezar por el término independiente, que en este caso es menos 12. Entonces la derivada de menos 12, que va a ser igual, pues aplicamos la formulita 1, como menos 12 es una constante, nos va a dar 0. Luego vamos con el término que continúa, que sería menos 3x, y va la derivada de menos 3x. Y aquí lo único que hay que hacer es aplicar la cuarta fórmula, me parece que dice de que si tienes una constante por una variable, la constante va a pasar hacia tu lado izquierdo. Entonces lo pasamos y dejamos la derivada de la variable, en este caso pues es x. Y la derivada de x va a ser 1, entonces tenemos que es menos 3 por 1. Y esto va a ser igual a menos 3. Luego vamos con el término cuadrático y es la derivada de 17x al cuadrado. En este caso volvemos a aplicar la misma que aquí, con la única diferencia de que tenemos que hacerle algo más a el x al cuadrado porque está elevado. Entonces vamos, pasamos el 17 a nuestro lado izquierdo y esto va a ser
por la derivada de x cúbica. Y recordemos que cuando tenemos una derivada de un término que esté elevado, lo que vamos a hacer es poner nuestro exponente como coeficiente y este se va a multiplicar por la variable elevada a nuestro primer exponente menos 1. Entonces escribimos 17 que se va a multiplicar por 2, aquí está nuestro exponente, que se multiplica por x a la 2 menos 1, o se hace a la 1. Entonces a la hora de multiplicar, 17 por 2 nos da 34 y nos queda como 34x. Y ahora vamos por los últimos dos. En este caso empecemos por el término cúbico, que sería la derivada de más 5x a la 3. Y ocurre lo mismo que con el término de 17x. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Va a ser igual a nuestro coeficiente lo volvemos constante y lo pasamos para acá. Y entonces ya nada más es la derivada de x a la 3. Nuestro exponente se va a volver un coeficiente, entonces queda como 3 y pasamos a x y es 3 menos 1 va a ser 2. Entonces a la hora de terminar de desarrollar esto va a quedar como 15. 5 por 3 es 15, x al cuadrado. ¿Ok? Y el último, que es el término elevado a la cuarta, que sería la derivada de 5x a la cuarta. Esto, pues igual que el anterior, el 5 es una constante, se pasa a nuestra izquierda. La derivada de x a la cuarta, aplicamos la misma fórmula, va a ser 5 por 4 x a la 3 y esto va a ser igual a 20 por x a la 3. ¿Ok? Entonces ya solamente juntamos todo. F' de x va a ser igual a 20x a la 3 más 15x al cuadrado más 34x menos 3 menos 0. Y este menos 0 pues ya no nos afecta en nada, entonces lo quitamos. Y nuestra derivada sería todo esto. La fórmula 9 es la que nos va a ayudar a resolver nuestra derivada, que tratamos con anterioridad, de una manera más práctica. Y pues al ser una formulita en todos los casos lo podemos aplicar. Y nos dice que la derivada de u por v va a ser igual a u, que se va a multiplicar por la derivada de v, más v, que se va a multiplicar por la derivada de u. Esto quiere decir, en este caso tenemos derivada de 5x al cuadrado menos 3, que se multiplica por x al cuadrado más x más 4. Y en este caso 5x al cuadrado menos 3 va a ser igual a u, y v va a ser el otro polinomio, que es x al cuadrado más x más 4. Entonces, considerando esto, tenemos que es u por la derivada de v va a ser 5x al cuadrado menos 3, que se va a multiplicar por la derivada de x al cuadrado más x más 4. Y por otro lado, esto se va a sumar
con v, que es x al cuadrado, más x más 4, derivada de u, que es 5x al cuadrado, menos 3. Y vamos a desarrollar cada una. Bueno, empezamos con la primera parte, que sería la parte de u por la diferencial de v, que en este caso u es 5x al cuadrado menos 3 por la diferencial de x al cuadrado más x más 4. Como esto no le vamos a hacer nada por ahora, pues empezamos a tratar esta diferencial. Entonces empezamos con el término independiente, que es 4, la derivada de 4, como es una constante, va a ser igual a 0. Luego la derivada del término x, la derivada de x, pues es 1. Y por último la derivada de x al cuadrado. En este caso, pues volvemos a aplicar la formulita donde el exponente se vuelve coeficiente, 2, pasamos a x, 2 menos 1 nos va a dar 1. ¿Ok? Entonces, todo este diferencial nos va a quedar como 0 más 1 más 2x. ¿Ok? Y para finalizar esta parte, hay que multiplicarlos. Entonces vamos a multiplicar x al cuadrado menos 3. Se va a multiplicar por 2x más 1. Este 0 no nos afecta, entonces automáticamente se elimina. Matemáticamente no tiene ningún valor. Y vamos a multiplicar término por término. 5x al cuadrado por 2x. 5 por 2 nos da 10. X al cuadrado por x a la 1 nos va a dar x. Y 2 más 1 nos da 3. Luego la siguiente, x al cuadrado más multiplicado por más 1, pues nos da el signo positivo. 5 por 1 es 5, x al cuadrado no tiene con qué multiplicarse, entonces es x al cuadrado. Luego vamos con menos 3. Menos 3 por 2x va a ser menos 6x. 3 por 2 son 6. Menos 3. 3 por 1 es 3, entonces sería menos 3. Y sumamos todo. Menos 3 menos 6x más 5x al cuadrado más 10x a la 3. Y esto sería la primera parte del desarrollo. Y ahora vamos con la parte de v multiplicado por la derivada de u. X al cuadrado más x más 4 se va a multiplicar por la derivada de 5x al cuadrado más 3. A este no le vamos a hacer nada temporalmente, entonces solamente trabajamos en nuestra derivada. Y de nuevo, empezamos con el término independiente. La derivada de menos 3 va a ser igual a 0 por la reglita número 1, la fórmula. Luego tenemos que sacar la derivada de 5x al cuadrado. Y de nuevo aplicamos las fórmulas y a 5 lo vamos a pasar hacia nuestra izquierda y se va a multiplicar por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado va a ser igual a pasar nuestro exponente como coeficiente, 2, que se multiplica por x, pero esta vez elevado a la 2 menos 1, que es 1. Y después de desarrollar todo esto, nos va a quedar como 10x. 5 por 2 es 10. ¿Ok? Entonces, anotamos. Y para finalizar esta parte, vamos a multiplicar. Entonces, 10x lo vamos a multiplicar por más 4. Esto nos daría más 40x. 10x por x tenemos que es 10. X por x es x al cuadrado.
más 10x, que se va a multiplicar por x al cuadrado, que sería 10x a la 3. Para finalizar, pues ya solamente es la suma de ambos desarrollos, que pues el primero es este y el segundo es este. Entonces buscamos términos semejantes. Tenemos un x al cubo aquí también. Entonces 10x al cubo más 10x al cubo van a ser 20x al cubo. Luego buscamos otro término semejante. Tenemos x al cuadrado aquí, tenemos x al cuadrado aquí. Acá son 5x al cuadrado, acá son 10x al cuadrado. 5 más 10 son 15x al cuadrado. Tenemos aquí un menos 6x y aquí un más 40x. 40x menos 6x nos va a dar 34x. Y pues como menos 3 no tiene con quién sumarse, pues queda como menos 3. Y esta sería la derivada final. Y coincide con la que hicimos hace rato. Entonces ambas formas funcionan. De ambas formas podemos llegar al resultado. Y solo es cosa de que ustedes elijan a cuál le pueden entender más y cuál les es más factible.